¿Qué tal amigos? Les habla Rafael Montesinos en su canal El Mensaje de la Biblia. En el programa de hoy estaremos contestando una pregunta que nos han formulado sobre la señal de Jonás. ¿Qué cosa es la señal de Jonás a la que Jesús hizo referencia? Y esto es un tema sumamente interesante porque tiene que ver con la resurrección de Jesús y cómo resucitó Jesús. En el libro de Jonás, capítulo 1, y no voy a leer toda la historia, es una historia muy conocida, hasta por los niños cristianos, una historia que todo niño cristiano sabe de memoria. Jonás fue enviado a Nínive a predicar, no quiso ir a Nínive, huyó, no aceptó su misión, se montó en un barco, zarpó hacia otro lugar y allá Dios envió una tormenta. Y este barco estaba a punto de hundirse. Y entonces Jonás tiene que confesar que todo es su culpa de él, prácticamente. Y entonces lo tiraron al agua, lo lanzaron al agua. Y estoy aquí resumiendo porque no quiero detenerme haciendo una historia bíblica. Me llama la atención el capítulo 1 de Jonás, versículo 17. Es interesante que en una Biblia es Jonás capítulo 2 y versículo 1, pero la textual es Jonás 1:17, dice: y preparó Yahweh un gran monstruo marino que tragara a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches. Muchas Biblias usan un pez grande. La Biblia textual dice un gran monstruo marino. En el texto hebreo dice Dag Gadol, pez grande. Lo que dice en el texto hebreo es pez grande, un pez grande. ¿Ok? En la Septuaginta, fíjate, me dio con buscar la Septuaginta, Jonás 1, capítulo 2, versículo 1, que es donde aparece este versículo en la Septuaginta. Y entonces dice Ketei megaló. Ketei significa, viene de ketos. De ahí vino la palabra cetos, cetáceo. Las ballenas la llaman cetáceos. Y quizás, como cetáceo es ballena, pues muchos dicen que una ballena se tragó a Jonás. Lo cierto es que el texto no dice ballena, dice ketei megaló. O sea, un pez grande, un cetáceo. ¿Qué clase de cetáceo es? No sabe. ¿Qué clase de cetáceo es? No sabemos. Si fue una ballena que ya hoy no existe, si fue un pez gigante que hoy no existe, o si fue un pez especializado que Dios preparó para esa ocasión. La Biblia no dice, y no vamos aquí a especular sobre ese asunto. Lo importante es que un pez grande, un Dag Gadol, o ketei megaló, se tragó a Jonás. Y dice en el versículo 17 del capítulo 1, aquí en la Biblia textual, cuarta edición, que estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Significa eso que Dios tenía un reloj allí. 72 horas tiene que estar Jonás dentro de ese pez. Vamos a ver. En el libro de Mateo capítulo 12 encontramos un relato interesante. En Mateo 12, del 38 en adelante, me parece que es. Vamos a ver. Dice aquí: entonces algunos de los escribas y fariseos les replicaron, estaban hablando con Jesús ellos, diciendo: maestro, deseamos verte una señal. En otras palabras, si quieres que te creamos, muéstranos una señal y nos basta. Versículo siguiente, 39. Pero él respondiendo les dijo: una generación malvada y adúltera demanda una señal milagrosa, pero no le será dada otra señal que la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estaba en el vientre del cetus, dice aquí de cetus, mira qué interesante, en el texto griego dice ketos, que es de aquí viene ketei, de ketos, que significa cetáceo. Y por eso algunas Biblias en español dicen ballena, y en inglés otras dicen whale, porque ven la palabra cetos, enseguida dicen un cetáceo, y concluyen que fue una ballena que se tragó a Jonás. Y por eso en prácticamente todos los libros de dibujos animados o de dibujos que hablan de Jonás, presentan una ballena con chorrito de agua por encima, tragándose a Jonás. Basado en esta palabra griega cetos, que aparece aquí en San Mateo capítulo 12, versículo 39, versículo 40 mejor dicho. Así que entonces dice aquí en el versículo 40 otra vez: porque así como Jonás estaba en el vientre de cetus 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, dice este pasaje. Así que entonces, ¿qué significa eso? La señal de Jonás. Y esto es importante, porque muchos dicen que Jesús resucitó con un cuerpo espiritual. Dicen que el Padre destruyó o desintegró el cuerpo de Jesús en la tumba, y que Jesús resucitó con un cuerpo espiritual, con un cuerpo incorpóreo,
que ese cuerpo jamás se volvió a levantar, sino que Jesús se materializaba y desmaterializaba una vez que resucitó. Eso no es lo que dice la Biblia. La señal de Jonás. Es interesante. La señal de Jonás. ¿Qué es eso? Jesús lo explicó claramente en Mateo 12, 38 al 40. Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Y cómo salió Jonás del pez? En espíritu. Como un fantasma. Como un espíritu. Sin cuerpo. No, señor. El mismo Jonás que entró al vientre del pez fue el mismo Jonás que el pez vomitó a la orilla del mar. Así que eso ilustra la resurrección. Jesús estaba diciendo, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así yo voy a estar en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches y saldré, así como Jonás salió del vientre del pez, yo saldré del vientre de la tierra. Eso es todo. Así que este versículo, este pasaje de Mateo 12, 38 al 40, es evidencia contundente que demuestra lo que Jesús estaba diciendo. Yo no voy a resucitar con un cuerpo espiritual. Mi cuerpo no va a ser destruido. Es más, en los Salmos se anunciaba que su cuerpo no vería corrupción. Su cuerpo se ha ido levantado intacto del sepulcro. Y eso es lo que es la señal de Jonás, establece clara y llanamente. En Juan capítulo 2 encontramos otro pasaje revelador. Jesús está hablando otra vez con estos individuos nuevamente. Esta gente estaban allí molestando. Jesús purifica el templo, que hay muchos vendedores y mercaderes abusando. Habían convertido el templo en un lugar de negocios, como muchas veces pasa hoy en día en algunos lugares. Increíble. Pero entonces, dice aquí en el versículo 18, Juan 2 del 18 en adelante, intervinieron entonces los judíos y le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Es que los judíos tenían que ver para creer. Y lo triste es que viendo no creían. Ellos salieron de Egipto. Y antes de salir de Egipto, vieron las 10 plagas de Egipto. Cuando salieron de Egipto, vieron una columna de fuego que se interpuso entre ellos y el ejército egipcio. Vieron cómo el mar rojo se abrió. Vieron cómo cayó maná del cielo. Y vieron muchísimos milagros, pero constantemente se quejaban contra Dios. Se quejaban contra Dios constantemente. O sea que el que dice que tiene que ver para creer, miren, y así ve, el incrédulo no cree ni viendo. Y así pasa con muchas personas, que usted habla con ellos de la Biblia y usted le muestra la evidencia escritural clara y contundente. Dicen, no, en mi iglesia me enseñaron esto y esto es lo que yo creo y aquí me quedo. No les importa nada lo que dice la Biblia, sino lo que le enseñan en sus congregaciones. Y eso es un problema serio. Hay que tener pensamiento crítico, mente crítica y analítica y escuchar lo que todo el mundo dice. Usted no puede cerrarse a lo que mi iglesia dice, eso es lo que es, ¿no? Escuche lo que dicen otras religiones. Yo siempre les recomiendo a la gente, compare religiones, compare lo que cada cual enseña, compare doctrinas, y entonces usted analice a la luz de la Biblia, haga un análisis y llegue a sus propias conclusiones. Así que tenemos que hacer. Hay que cultivar el espíritu bereano. Esos bereanos escuchaban al apóstol Pablo predicando y luego iban a sus casas, a las Biblias, a sus escritos, a ver si lo que Pablo decía era así o no era así. Así que entonces, dice aquí entonces que esta gente le pidieron una señal a Jesús. Y en el versículo 19, respondió Jesús y les dijo, estoy leyendo en Juan 2, 18 al 22. Dijo Jesús, destruid este templo, aquí dice santuario, en el texto griego dice naos, que es templo. La Biblia textual, cuarta edición, pues, escribió santuario, pero es naos, templo. Se refería al templo de Jerusalén. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron entonces los judíos, durante 46 años fue edificado este santuario, o sea, este templo, y tú lo levantarás en 3 días. Pero él se refería, o él hablaba, del templo de su cuerpo. Escuche bien, él hablaba del templo de su cuerpo. Cuando pues fue resucitado de entre los muertos, le fue recordado a sus discípulos que decía esto, y creyeron a la escritura y a la palabra que dijo Jesús. Así que Jesús le dice a los judíos, mirando el templo de Jerusalén, ven ese templo allí, que está allí, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos entonces miran ese templo de piedras majestuosos y dicen, tú estás loco. Ese templo lo hicieron en 46 años. Un montón de constructores. Y tú lo vas a levantar en 3 días solamente.
Eso pensarían ellos, está loco Jesús. Pero Jesús, recuerde que él sin parábolas no decía nada. Todo lo que él decía lo decía en parábolas, el lenguaje figurado, y sin parábolas no les decía nada. Entonces Jesús dijo que él se refería al templo de su cuerpo. El templo que él iba a levantar luego de 3 días era su cuerpo. Pero fíjese como dice aquí, porque aquí esto me llama mucho la atención. En el versículo 19, respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. La señal de Jonás era 3 días y 3 noches. Pero ahora Jesús dice: en 3 días lo levantaré. ¿Ok? Pero sigamos leyendo. Mateo 17, del 22 en adelante. Del 22 y 23. Mateo 17, de buscarlo por aquí rapidito. 22 y 23. Reunidos en Galilea, les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán, pero al tercer día será resucitado. Y ellos se entristecieron en gran manera. Así que primero vimos la señal de Jonás, 3 días y 3 noches. Luego que él va a resucitar en 3 días. Y ahora, ¿qué resucitará? Al tercer día, dice aquí. Al tercer día, dice en Mateo capítulo 17 y versículo 23. ¿Por qué esto? ¿Será que la Biblia se contradice? 3 días y 3 noches. Al tercer día. En 3 días. Sigamos leyendo. Mateo capítulo 20, versículos 18 y 19. Vamos a ver qué dice allí. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarlo y crucificarlo. Pero al tercer día será resucitado. No dice 3 días y 3 noches, no dice después de 72 horas, dice al tercer día será resucitado. En Mateo 27, 62. Quiero estar seguro que le dé los versículos correctos. Aquí está. Estamos aquí ya en la guardia de la tumba cuando Jesús estaba muerto. Estaban los guardias allí en la tumba de Jesús. Y estaban hablando allí, planificando. Entonces la mañana que sigue, que es después de la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato. Allí van a hacer un plan, una estrategia. 63. Y diciendo: Señor, recordamos que aquel impostor, o sea Jesús, un impostor, aún viviendo, dijo: después de 3 días soy resucitado. El Señor dice: después de 3 días. Eso no lo puse por aquí. Después de 3 días soy resucitado. Entonces, en el versículo 64 dice: estos fariseos le dicen a este hombre: manda pues que sea asegurado el sepulcro hasta el tercer día, no sea que lleguen sus discípulos y lo hurten y digan al pueblo: fue resucitado de los muertos, y el postrer engaño será peor que el primero. Así que esta gente va donde Pilato. Mira, Pilato, Jesús decía que iba a resucitar, que iba a levantar su cuerpo. Ellos estaban claros en eso. Resurrección no existe como resurrección espiritual. Esa cosa no existe. Ahí hablan de que Jesús resucitó con un cuerpo espiritual. Eso no existe. La resurrección es solamente una. El cuerpo muere y el cuerpo se levanta. El mismo cuerpo que murió, no otro cuerpo. Eso es resurrección. La resurrección significa el acto de levantar. Es levantarse de la tumba. Salir de la tumba. La misma persona que murió, no otra. Ni con otro cuerpo. Eso no es cierto. ¿Okay? Que resucitó con un cuerpo espiritual. Así que entonces estos hombres le dicen a Pilato: él dijo que después de 3 días iba a resucitar. Pilato, pon unos guardias allí hasta el tercer día. No sea que los discípulos vengan y se roben el cuerpo y digan: resucitó, salió de la tumba. ¿Ok? Vamos a otro versículo más, en Lucas 24, 21. Este es el capítulo que habla de la resurrección, los discípulos camino de Maús. Luego en Lucas 24 Jesús aparece a los discípulos en el aposento alto. Y en el versículo 21 hay un pasaje interesante que quiero compartir con ustedes.
Vamos a ver. Vamos a leer aquí el versículo 21. Los discípulos de Maús, que estaban tristes, cabizbajos, decían, se nos acabó la esperanza. Pensábamos que él iba a ser que iba a redimir a Israel, a salvar a Israel, y se murió. Y iban cabizbajos camino de Maús, porque no le creyeron a Jesús que él iba a resucitar. Pero aún, uno fue y se ahorcó, y los otros se encerraron en el aposento alto. Y Tomás no se sabe dónde se metió. Desapareció 8 días después. Dice aquí en Lucas 24, 21. Y nosotros, están hablando los discípulos que iban camino de Maús, y nosotros esperábamos que él fuera el que iba a libertar a Israel. Pero además de todo esto, ya es el tercer día desde que sucedió esto. Ya es el tercer día desde que esto sucedió. Están hablando con Jesús y no saben qué es Jesús. No saben qué es Jesús. Dicen en el capítulo 24, comenzando el capítulo 24, que sus ojos estaban vedados. A partir del versículo 12 en adelante lo dice, del versículo 13 en adelante lo dice, que sus ojos estaban vedados para que no le conocieran. No era que era otra persona, no era que tenía otro cuerpo, no era que tenía otra cara. No le conocieron porque sus ojos estaban vedados. Dios vedó su vista para que no le conocieran hasta que él les dijera quién era él. De la misma forma, María Magdalena tampoco le conoció, no porque él tuviese otro cuerpo. Era de noche, estaba oscuro, ella tenía los ojos llenos de lágrimas. Además, era incrédula. Al igual que los demás discípulos, no pensó que Jesús iba a resucitar. No pensó que él iba a resucitar. ¿Ok? Entonces, cuando ve ese hombre, esa silueta de la oscuridad, pensó que era el hortelano. No se le ocurrió pensar, es Jesús. Es más, si los discípulos y sus seguidores hubiesen creído que Jesús iba a resucitar, como él lo dijo, ese domingo de madrugada hubiera estado allí una comitiva de bienvenida para darle la bienvenida cuando él resucitara. No fue así. Nadie se apareció por allí. Apenas las mujeres para ungir su cuerpo, para embalsamarlo. La incredulidad ciega, y ciega bastante. Así que entonces, dice aquí que estos discípulos dijeron, hablando con Jesús, y no lo conocían porque sus ojos estaban vedados. Hoy ya es el tercer día. Voy a leer un último versículo en 1 Corintios 15, 3 y 4. Vamos a ver si lo consigo por aquí. Con esto pues voy resumiendo ya lo que estamos diciendo. 1 Corintios 15, 3 y 4 para terminar. Porque primeramente os entregué lo que también recibí, que Cristo murió por nosotros, o por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que fue resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras. Y luego dice que se apareció a Cefas, a los 12, y después se apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos todavía aún viven. Estos versículos que hemos leído establecen clara y llanamente que la señal de Jonás no es otra cosa que el acto de salir del vientre de la tierra con el mismo cuerpo que entró, con el mismo cuerpo que lo enterraron. Así como Jonás salió del vientre del pez con el mismo cuerpo que fue echado allí dentro cuando el pez se lo tragó. Cristo resucitó con un cuerpo que tenía sus heridas todavía. Se las mostró a los discípulos, se las mostró a Tomás. Nació con el mismo cuerpo que resucitó, pero fue glorificado. ¿Ok? Y eso es garantía de que aquellos que mueren en Cristo van a resucitar. Porque si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y la resurrección va a ser real cuando Cristo venga por segunda vez. Quiera Dios que tú y yo estemos listos para ese día. Porque la resurrección, si Jesús resucitó, la resurrección es un evento real. Y Jesús resucitó físicamente, no espiritualmente. Bueno, mis amigos, el tiempo se nos acabó. No tenemos tiempo para más. Será hasta el próximo programa y que Dios te bendiga y te guarde.